Ya vimos en el anterior programa en qué constaba el nacionalismo español y cómo dio sus primeros pasos en el siglo XIX, aunque todo quedó truncado con el desastre del 98. Ahora vamos a ver qué pasó con el nacionalismo de España en el siglo XX y parte del XXI y si consiguió sus objetivos. ¿Fracasó? ¿O realmente cumplió todo lo que tenía que hacer? ¿Pero a costa de qué? Quédate un ratito y te lo explico como Dios manda. Ya hemos visto y conocido el objetivo que tenía el nacionalismo español, su génesis de otros siglos y cómo ese objetivo no fraguó sus planes de manera exitosa. Las causas de esto ha quedado bien explicado y si le sumamos el desastre del 98, los regionalismos y nacionalismos periféricos y además la todavía latente ideología carlista, el nacionalismo original que nació en las Cortes de Cádiz más bien tenía el partido perdido. Pero aún quedaban intelectuales que no iban a dejar de cumplir el objetivo primordial del nacionalismo, es decir, ¿qué es España y qué es ser español? Para entender mejor esto planteado, hay que tener en cuenta que el desastre del 98 y la pérdida definitiva de las colonias españolas fuera de Europa causó tal impacto en la sociedad y fue de tal magnitud la derrota que, con lo ya sabido y con lo que se tenía, más este suceso, surgió otro planteamiento que cuestionaba la existencia vital del país y su identidad. Parodiando como si España fuese un personaje, después de todo esto estaría preguntándose ¿quién soy? ¿Y qué soy? Las respuestas a esta pregunta las va a dar la corriente intelectual llamada regeneracionismo, con Joaquín Costa al frente y otros intelectuales como Ramiro de Maeztu, Constancio Bernardo de Quirós, Francisco Riba Moreno, Adolfo González Posada, Julio Senador Gómez, Luis Morote y el gran Ortega y Gasset. La generación del 98 también está relacionada con esto, pero los regeneracionistas lo plantean el problema de forma más objetiva. Después del varapalo de 1898, frente a los Estados Unidos, Joaquín Costa y sus chicos planteaban el problema degenerativo de España, que por su pasado tenía que tener la posición internacional que le debía corresponder y así recuperar su prestigio, pero con problemas acuciantes como el mal reparto de la riqueza, la inestabilidad de las guerras civiles con los carlistas, la corrupción, caciquismo, miseria, atraso científico y tecnológico y unas tasas de analfabetismo superiores a la mitad de la población. Si uno es objetivo, se dará cuenta que un país que tiene estos síntomas nunca podrá ser ni siquiera una potencia mediana y querer destacar sobre sus vecinos en el plano internacional. Es imposible. Y en aquel tiempo, más todavía. El pensamiento del regeneracionismo estuvo presente hasta la Guerra Civil, de la que se hablará en breve. Las primeras décadas del siglo XX español van a ser un drama. Ortega y Gasset planteó muy acertadamente, pero con matices, el problema nacional en sus célebres obras España invertebrada y las meditaciones del Quijote, en las que, entre muchos problemas de aquella época, Ortega creó la célebre frase España, unidad, el universal, pues ya tenía síntomas centrífugos y el gravísimo problema con las masas. Ortega planteaba que para ser grandes había que europeizar España y no españolizar Europa, algo muy típico de las masas, sobre todo rurales. Eran grandes problemas no solucionados del todo. Otro aspecto que hablaban los regeneracionistas era el del cirujano de hierro, que extirpara los males del país. Se pedía mucha seriedad para tanto mal endémico. El desastre anual en 1921, parecido al de Cuba, debido a la mala gestión y dejadez de los mandos militares al frente de la guerra de Marruecos, supuso la destrucción de las tropas españolas en el norte de África por parte de los rifeños. Naturalmente, esto no se iba a quedar así. El general Miguel Primo de Rivera,
dio un golpe de estado en 1923 no solo por las afrentas de este suceso, sino también por todos los males que había en la sociedad española ya nombrados. Primo de Rivera se apoderó del término cirujano de hierro y le funcionó hasta cierto punto en el que se terminó quedando solo. El nacionalismo español cogió buenos bríos y hasta 1929 fueron buenos años con un nacionalismo económico que funcionó con monopolios como Camsa y Telefónica, entre otros, creados en esta etapa dictatorial. 1929 fue el año del crack mundial económico. La dictadura purgó muchos elementos no deseados en España y que más tarde tomarán la revancha. Fue una represión bastante dura. Pero lo que nos interesa en este programa es el sentir nacionalista que se recuperó y ganó mucho terreno perdido, aunque de forma muy castrense, pero los nuevos elementos que tomarán las riendas del Estado en 1931 lo intentarán hacer más democrático, recuperando el espíritu de 1812 actualizado a 1931 y acorde a las potencias democráticas de ese año en algunos países europeos, Francia y Reino Unido, bajo forma republicana. Ahora es cuando se toca la parte más polémica del nacionalismo español, la que más heridas ha levantado y más lo sienten en su ser un gran sentir de la población española de forma heredada. Pero no se preocupen, se lo voy a explicar de la manera más objetiva posible para que nadie me llore. Ojo al dato. La Segunda República y sus forjadores crearon un nuevo Estado español acorde a las potencias democráticas occidentales. Nacen en el buen sentido republicano, es decir, democracia liberal. Para respaldar y legitimar esta nueva forma estatal, se apoyaron en unos viejos clásicos del nacionalismo español del siglo XIX, que son, ojo al dato, la soberanía nacional, actualizada a la década de 1930, es decir, democrática, Castilla como eje vertebrador y vinculante, que ha tenido un destacado papel en la historia de España, de ahí la franja morada, pero también daba pie a las autonomías. También se apoyaba en la historia y las grandes gestas del pueblo español y que ahora hacía gala de republicanismo, modernidad y ese sentir historicista enfocado a la República Española. Con esto explicado, el nuevo intento republicano hizo gala de nacionalismo e historicismo para dar solidez a sus bases, algo que es lógico. Este sentir nacionalista era fuerte en las ciudades, sobre todo en las grandes. Mientras tanto, en los ámbitos rurales y provincianos, y de forma paralela, se tenía el sentir nacionalista más acorde al tradicionalismo, las viejas glorias de siglos pasados y un profundísimo sentir religioso. La soberanía nacional era un aspecto que no a todos les llamaba la atención. Y es aquí donde están los millones. La religión. Ya que el pecado principal republicano era el anticlericalismo. Si hemos estado atentos a todo el programa, nos daremos cuenta que esto suena al siglo XIX y la Primera Guerra Carlista. Carlistas los cuales seguían existiendo y eran muy fuertes. Además, internacionalmente, era una época muy convulsa, el llamado periodo de entreguerras, en el que el mundo se dividió en tres bloques: el liberal democrático occidental, el fascista y el comunista liderado desde Moscú. El torneo triangular se empezó jugando en España y el circo parlamentario se llegó a poner criminal. Eran años de extrema violencia en todo el mundo. Paralelamente al nacionalismo republicano, surgió la vertiente nacionalista derivada del fascismo italiano, aunque no de forma tan exagerada como la ejercida por Mussolini. Era el llamado nacionalsindicalismo representado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, fundando la Falange Española. En los mismos tiempos surgieron las JONS, Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, de la mano de Ramiro de Ledesma y Onésimo Redondo. Ambos se fusionaron y crearon el partido Falange Española de las JONS. Era un nacionalismo de corte fascista, más moderado, con raíz cristiana, con un componente interclasista que iba en contra del régimen democrático liberal y el comunismo.
Tenía una gran base intelectual, pues Ledesma era discípulo de Ortega y Gasset y José Antonio fue formado como todo un caballero. Tiene aspectos del nacionalismo tradicionalista, pero con más objetivos, no solo de identidad, sino más acorde a posiciones respecto a España en el panorama internacional, con un panhispanismo llamado a formar la gran familia hispana con España como metrópolis. Su planteamiento con respecto a la soberanía es distinto al ilustrado, de forma verticalista e interclasista, desafiando los postulados al respecto que se empezaron a fraguar en el siglo XVIII. El resultado de todo este experimento republicano lo sabemos todos. El general Francisco Franco hizo gala de un nacionalismo basado en aspectos falangistas y carlistas. La España imperial, la reserva espiritual de Occidente, la defensa de la religión, el tradicionalismo y el concepto de cruzada contra la anti-España comandada por ateos, rojos y masones. La soberanía quedaba reflejada en la Ley de Referéndum de 1945, Derechos y deberes de la población en el Foro de los Españoles de 1945 también, y todo sintetizado en la Ley Orgánica de Estado de 1967. Fue la llamada democracia orgánica, con una soberanía nacional. Bueno, mientras no te metieses con el caudillo ni con el movimiento, pues todo iba bien. El nacionalismo del régimen franquista fue el llamado nacionalcatolicismo, con el claro objetivo de ganarse la confianza del Occidente junto con el anticomunismo y conseguir el apoyo de la Santa Sede en un intento de lavar la cara del régimen. Franco no daba puntadas sin hilo y sabía jugar muy bien sus cartas. La vertiente tradicionalista del nacionalismo español, con su origen en el siglo XIX, terminó ganando esa partida. Pero Franco murió, y el franquismo se autodestruyó con la Ley de Reforma Política de 1977 para así dar paso al régimen constitucional de 1978. Esas décadas desde 1936 a 1977 fueron de auténtico sentir nacionalista español que consiguió sus objetivos, pero con un problema enorme: la exclusión de una parte de la sociedad. España ya había conseguido su identidad. Fue legitimado el régimen con la entrada en la ONU de 1955. Y ya se sabía lo que era ser español. Pero, si no estabas en el lado de los ganadores de la Guerra Civil Española, eras considerado antiespañol y enemigo de Dios y de España. Y de esas aguas, estos lodazales actores. Como decía Agustín de Foxá, los españoles están destinados a ir siempre detrás de un sacerdote. Si no es con el cirio, es con el garrote. Con el régimen constitucional de 1978 se intentó hacer un nacionalismo liberal democrático y un patriotismo cívico sin exaltar ciertos valores para no levantar ampollas y no tener enfrentamientos con los nacionalismos periféricos retornados después de la represión anterior, ni con el bando reprimido desde 1939. Este patriotismo cívico ha sido bien ejercido por los partidos de Estado para mantener la fiesta en paz. Desde hace unos pocos años, y ya ha entrado bien el siglo XXI, ha surgido un neonacionalismo español dirigido desde el partido Vox. Puede resultar cívico, patriota, liberal, no excluyente étnicamente, pero que tiene muy claro quiénes son sus enemigos políticos, tanto internos como en el exterior. Provienen de las tendencias ultraconservadoras europeas de finales del siglo XX, no se suelen comer a nadie, pero están alejados del establishment tanto nacional como internacional. Por lo tanto, dan la impresión de ir en contra del viento de los tiempos actuales. Después de haber analizado las causas, objetivos y evolución del nacionalismo español hasta la actualidad, vale la pena decir que ha sido de los pioneros de esta corriente en el viejo continente. Los objetivos ya han sido resaltados en estos dos programas y se pueden valorar igualmente de forma negativa como positiva en su obtención. Debido a la peculiaridad histórica de España siglos atrás, esta le da al conjunto de toda su población una personalidad y unas características muy diversas en cada región, pero con un común denominador que es lo que hace que tenga una identidad totalmente distinta al resto de europeos.
Pero solo se buscaba el objetivo identitario, y el objetivo político de las Cortes de Cádiz quedó abortado a las primeras de cambio. A diferencia de otros nacionalismos, el español carecía de una idea, un plan para conseguir el objetivo y así pasar a la acción. No es comparable con ninguno de sus vecinos más cercanos y con las grandes tasas de analfabetismo de épocas anteriores, era imposible que España estuviera a la altura de ellos. ¿Cómo calificamos al nacionalismo español? ¿Serio o no serio? ¿Fracasó o no fracasó? ¿Se ha renovado o no lo ha hecho? Pues sigue con arcaísmos. Mientras tanto, por lógica evolución política, según Ortega y Gasset, los nacionalismos centrífugos tenían que surgir y a partir de ahí convivir con ellos. Era irremediable en su momento y lo sigue siendo ahora. No lo digo yo, aparece en España invertebrada. Pero si uno tiene una visión de la historia evolutiva desde ciertos puntos de la geografía y teniendo en cuenta sus aspectos de geografía física, se da cuenta que España y toda la península ibérica tiene y genera vida por sí misma, al margen del eje que se formó alrededor del Rin en épocas altomedievales. Hay mucha influencia, pero si analizamos la evolución histórica de toda España, nos damos cuenta que estamos al margen y brotan acontecimientos desde nuestro propio ser y devenir. Te he rayado, ¿eh? Pues ya sabes, le das al like, le das a la campanita, te suscribes, te echas el rollo, no se te van a caer los anillos, no te va a pasar nada y como siempre te lo digo y no te lo cuento. Hasta otra.